Pues esta tarde nos encontramos con Cristel Rosales. Ella es investigadora del Programa de Justicia de México Evalúa, con quien vamos a charlar para poder conversar en torno al documental Me Dicen el Potro, que presentó la Fundación Renace hace algunas semanas. Cristel, me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Pues igualmente, la verdad es que sintiéndome muy afortunada de poder hablar de este gran trabajo que presentan desde Renace. Me parece que cualquier persona que vea el documental le va a remover todo, ¿no? Es un documental que retrata de manera muy cruda, pero muy realista, lo que es, digamos, la cotidianeidad del sistema de justicia penal, con una historia pues real, de cómo se vive y de, pues, de las deficiencias que se siguen observando en el sistema por parte de las instituciones y de cómo muchas veces pues, nuestros derechos solo están garantizados en la norma, pero no necesariamente en la práctica. Justamente, y en la línea de esto que ya comentas, Cristel, ¿qué te deja a ti en lo personal como ciudadana, pero además como una persona, como una profesionista que conoce muy de cerca los entramados del sistema de justicia penal? ¿Cuál es la reflexión que te deja a ti? Pues mira, a mí me deja pues varias reflexiones y sobre todo varias pistas de un trabajo que todavía falta por hacer en las instituciones del sistema de justicia. Recordemos que pues ya desde 2008 se inició un trabajo para transformar el sistema de justicia, para realmente garantizar los derechos tanto de las personas víctimas como de las personas que enfrentan un proceso penal en calidad de imputadas o de acusadas. Y esto es sumamente importante porque implica pues transformar no solo las reglas, implica transformar los procesos de la manera en la que actúan las autoridades e implica también pues una serie de elementos de controles, ¿no? Entre ellas, parte de las características de este sistema pues es mucho hablar de controles y contrapesos, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando una autoridad no realiza de manera adecuada su trabajo? ¿Qué medios o mecanismos tenemos para acudir a otras autoridades, para que le corrijan la plana, para que salvaguarden nuestros derechos? Y en ese sentido, pues me parece que la reflexión principal que me deja es que todavía nos hace falta mucho por transformar realmente la justicia en el país y por asegurar que se pueda lograr no solo la justicia para las víctimas, sino también un debido proceso para las personas que enfrentan el sistema como acusadas, y también pues para poder acceder a la verdad, ¿no? Anteriormente, cuando volteamos a ver un poco al pasado, se pensaba en la justicia como una idea de una sanción, ¿no? Una idea mucho más punitivista donde el enfoque primordial era un enfoque de castigo. Y actualmente lo que buscamos lograr pues es que la justicia se entienda como una idea que va mucho más allá, que puede implicar una reparación del daño, que puede implicar el conocimiento de la verdad de lo sucedido. Y sí, en algunos casos, pues podrá implicar una sanción, ¿no? Y aquí es importante, pues justo solo mencionar que el documental retrata muy bien que todavía nos hace falta mucho por lograr que se garanticen los derechos, por lograr que haya la transparencia necesaria y por garantizar de manera efectiva los derechos, en este caso, de las personas acusadas, ¿no? Ahora, Cristel, ustedes recientemente desde México Evalúa presentaron la evaluación del sistema de justicia penal de las diferentes entidades federativas, una de ellas San Luis Potosí. ¿Cómo relacionar, o después de ver el documental, cómo relacionas los resultados de este reporte con el documental Me Dicen el Potro? Sobre todo te lo planteo en la lógica del ranking general en el cual se encuentra San Luis Potosí, que según lo que estuve revisando, está en un ranking de 499 puntos de un mínimo esperado de 1,000 puntos para el año 2020. Sí, en efecto, nosotros presentamos
una radiografía de lo que observamos en el sistema de justicia penal, específicamente qué es lo que observamos en el caso de San Luis Potosí, pues que todavía tiene un largo camino por trabajar, ¿no? Parte de nuestra evaluación implica, digamos, mirar desde distintas dimensiones. Mirar, por un lado, cómo están dándose o no las condiciones para que las instituciones trabajen y cambien este paradigma, esta forma de trabajar. Y por otro lado, pues, ¿qué es lo que está pasando en términos de resultados? ¿Qué es lo que nosotros observamos? Pues que de entrada, cuando hablamos de las bases del sistema de justicia, San Luis Potosí todavía tiene mucho que trabajar en términos de una planeación de la justicia, de lograr que todas las instituciones tengan objetivos comunes, de implementar un ejercicio pues de evaluación que les permite identificar a todas las instituciones, pero también aquellos puntos donde se intersectan las instituciones, que les permite identificar qué es lo que no está saliendo bien, qué necesita corregirse, y ahí es donde nosotros observamos pues que San Luis Potosí todavía tiene pues un largo trecho por andar, ¿no? Como bien comentabas, San Luis Potosí presenta 494 puntos de 1100 posibles, ¿no? Esto pues nos permite identificar que en realidad no ha alcanzado ni siquiera la mitad de todos estos elementos que a estas alturas ya tendríamos que estar observando. Un poco lo que hace esta evaluación, para quienes no están tan familiarizados con ella, pues es que fue estableciendo qué se tenía que ir presentando año con año, de tal forma que ahora, cuando miramos en retrospectiva, pudiéramos tener una herramienta que nos dijera pues qué tanto las entidades presentan un trabajo, un esfuerzo acorde a lo que se esperaría para estas fechas, o qué tanto llevamos de retraso. En el caso de San Luis Potosí, el puntaje que presenta pues prácticamente nos muestra un rezago de entre 4 y 6 años. Y esto pues tiene muchísimo que ver con un compromiso desde la más alta esfera, desde el Ejecutivo estatal, pero también desde la Fiscalía estatal, desde el Poder Judicial estatal. Déjenme platicarles rápidamente algunos de los elementos que nosotros pues observamos en el caso de San Luis Potosí, y me parece que hacen mucho sentido con el documental, ¿no? Por un lado, observamos que en el caso de San Luis Potosí tenemos un bajo nivel de respuesta por parte de las autoridades. Cuando nosotros acudimos a denunciar un delito, en realidad solo 4 de cada 100 delitos reciben alguna respuesta por parte de la autoridad. ¿Y en qué sentido reciben una respuesta? En un sentido de una sentencia, donde ya hubo un pronunciamiento de un juez, ya sea condenando o absolviendo, pero que de alguna manera ya hubo un pronunciamiento de la autoridad judicial, ya sea a través de alguna salida anticipada. Por ejemplo, pues muchas veces se puede hablar de un procedimiento abreviado o de una suspensión condicional al proceso donde se garantizó la reparación del daño. Eso para nosotros también nos está hablando pues que de alguna manera el sistema logró resolver un conflicto, ¿no? Y logró dar una respuesta tanto para la víctima como para la persona pues a la que se le acreditó la comisión de un delito. O bien también nosotros analizamos como una respuesta efectiva lo que llamamos salidas alternas, ¿no? Que básicamente se trata de, para ciertos delitos, de la posibilidad de llegar a un acuerdo a través de una mediación o de una negociación, y este acuerdo pues pasa por una serie de medidas donde la persona que pues cometió la ofensa se compromete no solo a resarcir el daño, que puede ser una parte, digamos, económica, pero también, digamos, a tomar acciones para no volver a cometerlo, para hacer conciencia de lo que realizó, de lo que cometió. En este sentido, solo 4 de cada 100 delitos de los que se conocen en San Luis Potosí tienen alguno de estos tipos de respuesta. Y algo que nos llama muchísimo la atención tiene que ver con el alto uso del archivo temporal. Prácticamente de las respuestas que otorga la Fiscalía del Estado, pues casi el 60% de ellas son respuestas donde mandan los casos
a ser guardados en un archivo, ¿no? Entre comillas temporal, donde se busca pues que los fiscales hagan llegar de más elementos para una investigación real, para poder, digamos, continuar con el proceso, pero muchas veces lo que hemos observado es que esta medida del archivo temporal pues se convierte en una especie de impunidad institucionalizada, con permiso por parte de las autoridades, ¿no? Donde los casos pues simplemente son guardados, se apuesta a que los delitos prescriban y pues en realidad creo que eso es el peor escenario tanto para la víctima como para la persona que está enfrentando la justicia en calidad de acusada. ¿Por qué? Porque en el caso de la víctima, pues no se van a esclarecer los hechos, no va a obtener algún tipo de reparación. ¿Y qué es lo que puede pasar en el caso de la persona que está enfrentando la justicia como acusada? Pues que mientras puede estar purgando una pena anticipada, ¿no? Puede estar encarcelada o encarcelado sin que se haya acreditado pues realmente su responsabilidad de los hechos, ¿no? Entonces, creo que esta medida, pues en realidad deberíamos de apostar a que fuera la mínima posible en todas las entidades y contrario a ello, pues estamos viendo un abuso de este ejercicio. Y ¿Y solo a qué consideras, Cristel, que se deba esta decisión de enviar tan elevado número de casos al archivo temporal? Te lo planteo porque, digamos que una reflexión quizá muy a priori es que pensamos que se trata de casos que a lo mejor no convienen políticamente hablando, pero pues no es que sobren este tipo de casos. Pero si es un número tan elevado como el que tú mencionas, más bien pareciera ser pues una estrategia, una forma de operación de la fiscalía. sí, mira, creo que hay que considerar varios elementos, ¿no? Desde México Evalúa hemos buscado que las fiscalías transparenten, y me refiero a transparentar por hacerlo público a toda la sociedad, cuál es su política de persecución penal. ¿Qué significa esto? Establecer cuál va a ser la respuesta que le van a dar las instituciones a cada tipo de delito. No, no es lo mismo un caso pues donde en realidad no hubo daños, donde hubo posiblemente un robo menor sin uso de violencia. No puede ser comparable ese caso con otro donde pues se está hablando quizá de la vida de una persona o de una afectación a un bien jurídico mayor, ¿no? En ese sentido, las fiscalías tendrían que estar estableciendo cuál va a ser su ruta de acción a cada tipo de delito. Podrían decir, para delitos menores, pues vamos a privilegiar el uso de las salidas alternas, vamos a lograr que se reparen los daños, vamos a tener un enfoque mucho más restaurativo. Contrario a otros casos donde pues esperaría que las fiscalías pues emprendieran todos sus esfuerzos de investigación y dijeran, ok, estos casos son muy sensibles, son de un alto impacto social y por tanto tenemos que desarrollar la investigación con todos los elementos y recursos necesarios. Punto número 1, en el caso de San Luis Potosí todavía no contamos con una política de persecución penal que nos permita conocer cuáles son estas prioridades, ¿no? De la Fiscalía, pero de todo el sistema de justicia penal en el Estado. Esto es un primer punto. Un segundo punto que va vinculado con esto nos permitiría pues identificar en qué casos se puede estar usando esta figura del archivo temporal, ¿no? Y en qué otros casos tenemos que evitarlo por completo. Por ejemplo, pongo el caso de Nuevo León. En Nuevo León se estableció un compromiso que en realidad se aleja un tanto de una reforma legal, es qué vamos a hacer con estas leyes que tenemos, cómo vamos a operar de la mejor manera, y se tomó el compromiso por parte de la Fiscalía de Nuevo León de no decretar ningún archivo temporal en casos de alto impacto social, homicidios, feminicidios, desapariciones, tortura u otro similar que pueda, digamos, estar involucrando una gran afectación y asegurar que al menos en esos casos no se haga uso de esta figura. Eso me parece que es una buena práctica. ¿Qué es lo que está pasando en San Luis Potosí? Y creo que lo comento un poco más por los resultados que nosotros hemos observado, que no hay una definición clara.
de cuál va a ser el ejercicio de la acción penal y que además no hay controles que puedan asegurar que estas figuras como el archivo temporal pues tengan un uso sumamente reducido. Entonces, si sumamos estos dos factores, digamos, fiscales o ministerios públicos que no tienen una hoja de ruta a seguir, y por otro lado, una carencia de controles que aseguren cómo están haciendo el trabajo los fiscales, pues ahí en realidad creo que se abren riesgos, ¿no? De impunidad, se abren riesgos de arbitrariedad y de discrecionalidad, porque prácticamente pues la decisión del Ministerio Público no pasa por ningún tipo de evaluación o de, pues que de un instrumento que nos asegure que esa decisión era justificada. Ahora, Cristel, planteas, me parece que un diagnóstico pues verdaderamente alarmante, diría yo, ¿no? Con estos datos que nos estás dando a conocer. ¿Qué hacer? De algún modo ya marcabas el asunto de la política de persecución penal, pero también un asunto que a mí me llamaba mucho la atención en la investigación que ustedes presentan es cuando en una parte de los datos dicen es que el recurso que llega se destina, por ejemplo, a equipamiento, pero no se destina a capacitación, no se destina a fortalecimiento del sistema. Y en muchas ocasiones hemos escuchado expertos en la materia decir, es que este es un asunto presupuestal y al menos con lo que ustedes están diciendo, pues pareciera que recursos sí hay, pero el tema no es que haya recursos, sino en qué se invierte. ¿Cuáles tendrían que ser entonces esas prioridades para poder fortalecer el sistema y para que no tengamos datos como los que tú nos acabas de señalar? Sí, creo que apuntas pues un tema que es sumamente importante y a veces nos han cuestionado cuando nosotros argumentamos que no es solo un tema de capacidad instalada, no solo es un tema de recursos. A mí me parece que justo la respuesta a tu pregunta es, puede ser un tema de recursos, puede ser un tema de capacidad instalada, puede ser un tema de competencias de los distintos operadores. Pero si no tenemos una planeación desde el Estado que nos diga, ok, ¿cuál es el fenómeno criminal que está enfrentando el Estado? ¿Qué es lo que tenemos y cómo vamos a priorizar estos recursos que tenemos? Y aquellos recursos financieros que recibamos, ¿cómo los vamos a distribuir? Esa carencia en realidad pasa por todas las agencias del sistema de justicia penal en San Luis Potosí, comenzando por la Secretaría de Gobierno, que depende del Ejecutivo, pasando por la Defensoría Pública, por la Fiscalía del Estado, por el Poder Judicial del Estado. En el caso de San Luis Potosí, observamos que prácticamente todas las instituciones recibieron un incremento en su presupuesto, a excepción de la Fiscalía. Sin embargo, cuando nosotros analizamos las cargas de trabajo, no vemos que la carga de trabajo sea un problema en San Luis Potosí, como sí lo es en otras entidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos justo, cuál es el traje a la medida que tenemos que optar para San Luis Potosí? Pues, por un lado, es hacer un ejercicio de planeación que articule a todas las instituciones y que nos permita saber cuál va a ser la respuesta del Estado, dónde van a estar las prioridades y además un poco tener esta herramienta que nos permite identificar qué instituciones son las que requieren un mayor incremento del presupuesto. Solo por poner un ejemplo, en el caso de San Luis Potosí, si bien todas las instituciones, a excepción de la Fiscalía, recibieron un pequeño incremento, estamos viendo que existe una amplia asimetría en términos de recursos para la Comisión de Víctimas y para la Defensoría Pública, ¿no? Estas instituciones, que justo hablando del documental, pues en realidad serían instituciones que tendríamos que cuidar muchísimo, que tendríamos que asegurar que los asesores jurídicos, que los defensores tengan, digamos, una capacidad instalada suficiente, que tengan un servicio profesional de carrera, de tal manera que estas figuras realmente puedan representarnos a nosotros como ciudadanas o ciudadanos, ¿no? Que puedan hacer valer nuestros derechos,
que efectivamente tengan las herramientas para representarnos. Si no apoyamos a estas instituciones, pues siempre vamos a estar, digamos, como en una situación de vulnerabilidad frente al Estado y sobre todo frente a un poder punitivo. Si el Estado en algún momento nos trata, como en el caso del documental, como acusados, pues necesitamos asegurar, que fue algo que justo observamos en el caso que nos presentaron, necesitamos asegurar que los defensores realmente acompañen a las personas, que conozcan su caso, que establezcan una estrategia de litigio que les permita realizar una defensa adecuada. Ahora, Cristel, en ese tema me topé con una estadística que ustedes daban a conocer, que un asesor jurídico en San Luis Potosí tiene 143 casos en promedio. Digamos, no conozco si este es un parámetro de saturación, si este es un parámetro de normalidad. ¿Cómo medirlo? ¿En dónde lo ubicamos? Sí, justo ese es, digamos, un elemento que nos permite identificar pues las carencias que enfrentan estas dos instituciones, la Defensoría por un lado y la Comisión de Víctimas por el otro, y que tiene que ver con pues cuántos casos requieren atender en un mismo momento cada persona, ¿no? En la medida en que una misma persona lleve muchos casos a la vez, pues les va a poder ofrecer una menor atención y les va a poder ofrecer, pues digamos, un menor estudio, ¿no? Y una menor dedicación a estos casos. Es difícil, creo, que poner justo cuál debe de ser el número ideal, ¿no? De cuántos casos debe de llevarse. Lo que sí te puedo justo comentar es que frente a otras comisiones de víctimas, hay algunas otras que han buscado, pues, establecer que un mismo asesor jurídico no lleve más de 30 casos a la vez, ¿no? No sé decirte si esto le permite con amplitud, digamos, preparar una estrategia de litigio, acercarse a las víctimas, saber exactamente qué es lo que están buscando, pero sí nos permite pues tener una referencia de la posible sobrecarga que estamos viendo en San Luis Potosí, ¿no? A nivel federal, los asesores jurídicos pues dan un acompañamiento en promedio como a 52 víctimas, ¿no? Y aún así, los asesores federales reconocen que ese es un número que no les permite darle la atención debida a cada una de las víctimas. Entonces, me parece que ahí sí tenemos pues un tema que atender en el Sí, Estado. son 2 veces más, por lo menos. Exacto. Ahora también, otro de los asuntos que me pareció muy preocupante al momento de revisar los datos de este estudio es que en el tema de la prisión preventiva, ustedes señalan que el 73% de las personas que están en prisión están en el esquema de prisión preventiva oficiosa, cuando pues se supone que uno de los elementos que nos prometió el nuevo sistema de justicia penal era que justamente esto ya no iba a pasar, que esta situación iba a cambiar y más bien parece que es el pan de todos los días en el caso de San Luis Potosí. Tienes justo toda la razón y me parece que sería impreciso señalar que es un tema asociado al sistema acusatorio adversarial, ¿no? En realidad, no soy partidaria de que el sistema de justicia actual no tenga elementos que puedan mejorarse. Creo que hay muchos elementos que deben corregirse, pero creo que el problema no está tanto, digamos, en su diseño, sino más bien en su operación, ¿no? Y en la interpretación que están haciendo pues las distintas autoridades. Aquí permíteme justo compartirte que a partir de la implementación del sistema acusatorio veíamos una tendencia decreciente de personas privadas de la libertad que estuvieran en esta calidad, ¿no? Con una medida cautelar de prisión preventiva, es decir, que no se les había comprobado su culpabilidad, pero que estaban ahí en prisión. En realidad,
habíamos visto esta tendencia decreciente y me parece que era muy correcta, era algo que aplaudíamos y que decíamos, hacia allá tenemos que ir. El uso de la prisión preventiva tiene que reducirse a su mínima expresión, porque es justo, y me parece que en este sentido el documental lo retrata de una manera pues muy real, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene en cada una de las personas? Psicológicamente, en términos de salud, en términos de su forma de relacionarse con la comunidad, de su acercamiento con la familia. Entonces, en ese sentido, al ser una medida tan drástica, tan dura, tan severa, pues tendría que reducirse lo más posible. ¿Qué fue lo que veíamos? Que mientras esta prisión preventiva se iba reduciendo, viene por parte del actual Ejecutivo Federal, de la actual administración, viene una reforma constitucional que amplía un catálogo de delitos que están previstos en el artículo 19 de la Constitución, pero que les permite, le da un permiso a las autoridades para que ante ciertas conductas pues se puedan aplicar esta prisión automática, ¿no? Me parece que el impacto que tuvo esta reforma legal, que nosotros le llamamos una contrarreforma, porque en realidad va contra los principios del propio sistema acusatorio, contra nuestros derechos, pues en realidad ha tenido un impacto muy grande. A nivel nacional, el uso de la prisión preventiva se ha ampliado en 28%, solo a partir de la reforma constitucional. O sea, esto es solo hablando, digamos, de todo el país, que ya aquí nos da pues una buena noción de la dimensión que está teniendo esa reforma, pero no se queda ahí. Cuando nosotros observamos qué está pasando en cada uno de los estados, San Luis Potosí es una de las entidades que hace mayor uso de la prisión preventiva. Como bien dices, prácticamente entre 7 y 8 de las personas, de cada 10 personas que están en prisión, están ahí esperando una sentencia. Están ahí literalmente, pues siendo inocentes, sin que se les haya acreditado una responsabilidad y ya están purgando una pena anticipada. Ahí sí me parece que estamos pues viendo un ejercicio de pues desmedido de esta medida que necesita revisarse y aquí justo pues hemos hecho un llamado nosotros a las distintas autoridades, comenzando por la Fiscalía del Estado, para empezar a revisar cómo están haciendo uso de esta medida, porque recordemos que son los fiscales quienes solicitan el uso de esta medida cautelar y en todo caso, pues es un juez o una jueza quien lo termina autorizando. Pero los fiscales deberían de empezar a modificar el uso de esta medida y sobre todo, y aquí me parece que es muy importante dar un dato que es muy revelador, prácticamente el 80% de las medidas cautelares que se llevan a cabo en libertad, sin que tengamos a las personas en prisión, son cumplidas. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad no necesitamos pues tener a las personas en prisión para poder llevar a cabo un proceso adecuado, para poder tener los elementos que nos lleven a una investigación y esclarecer los hechos y que en su momento nos permitan identificar si la persona fue responsable o no, ¿no? Entonces, es decir, un documental como el que presenta Renace ni siquiera existiría, Cristel, si no se hubiera aplicado la prisión preventiva en un caso como este, no estaríamos hablando de esta historia y no le hubiéramos cambiado la vida a Luis Alejandro Chávez. Completamente. Lo que pasó en el caso de Luis Alejandro Chávez en realidad es muestra de lo que vive la gran mayoría de las personas que están en prisión en San Luis Potosí, y no solo en San Luis Potosí, sino en el país entero, pero San Luis Potosí es una de las entidades que hace mayor uso de esta figura. Y la historia de Alejandro en realidad es la de muchas y la de muchos, ¿no? Porque aquí también otra cosa que me parece importante destacar es que la prisión preventiva se está aplicando mayormente a mujeres, ¿no? Aunque son menos las mujeres que están en prisión,
en realidad la probabilidad de que nos apliquen una prisión automática es mucho mayor en las mujeres que en los hombres, ¿no? En el caso de los hombres, se aplica en 4 de cada 10, que no es menor, ¿no? Pero en 4 de cada 10 se aplica esta medida. En el caso de las mujeres, casi puede llegar a 6 de cada 10. Entonces, esto en realidad nos obliga a tener una reflexión sobre, pues, este permiso que se están concediendo las autoridades para transgredir la libertad de las personas y para mandarlas a una prisión, pues realmente injusta, ¿no? Y un último punto, justo hablando de la historia de Luis Alejandro, me parece que también hay dos temas que son importantes destacar. Uno tiene que ver con la investigación criminal, es decir, cómo se realizan las investigaciones por parte de la Fiscalía, porque justo parte de lo que retrata el documental es pues que a él se le hace enfrentar este proceso sin ningún tipo de elemento objetivo, sin ningún elemento que pudiera justificar que él podía haber estado involucrado en la comisión de un delito, y eso es suficiente para que a él se le aplique esta medida tan severa. Me parece que ahí es donde tenemos que poner en realidad el corazón de nuestros esfuerzos, en transparentar qué es lo que está pasando en la fiscalía, en las fiscalías, con temas como la investigación criminal, y en asegurar que los fiscales, además de tener controles que eviten este uso arbitrario, esta forma de transgresión de los derechos, de asegurar que los fiscales tengan las competencias necesarias para poder integrar pues investigaciones sólidas, científicamente comprobables, ¿no? Y no a partir de dichos, no a partir de elementos o de suspicacias, pues que en realidad están basadas en fantasías, ¿no? Y que pues juegan en contra de nuestra libertad. Ese es un primer punto, y solo un segundo que también me lleva a reflexionar el documental, tiene que ver con la reparación. ¿Qué pasa una vez que las autoridades cometen este error judicial? ¿Sí? ¿Qué medidas se van a observar? ¿Qué va a pasar con las personas que planearon su detención, que lo llevaron a él a enfrentar pues una justicia realmente indebida, que cambiaron su vida por completo y que lo hicieron pasar tantos días en prisión? ¿Qué va a venir para las personas que autorizaron que ocurrieran estos hechos? ¿Qué le puede ofrecer el Estado a Luis Alejandro como una forma de reparación, ¿no? Que en ninguna medida vamos a poder pues volver Sí, al reparar. pasado. Exacto, pero al menos pues sí permitirle que pueda tener una vida lo más digna posible, ¿no? Que pueda tener un trabajo digno como él justo así lo aspira, que pueda pues no tener este peso de un estigma, ¿no? De haber estado en prisión, y que eso haga que se le cierren las puertas, ¿no? Me parece que sí debería de haber una disculpa pública, debería haber alguna medida de reparación económica, y también un elemento que permita a Alejandro pues incorporarse con un empleo digno, ¿no? A la sociedad. Y eso es justo con lo que yo quiero cerrar, Cristel, porque acá en San Luis Potosí, el licenciado José Mario de la Garza, presidente de Fundación Renace, acaba de presentar en estas semanas una iniciativa al Congreso de San Luis Potosí pidiendo la indemnización cuando se trata de casos como este, que resulta absuelto de los delitos que se le acusan, que se le pueda resarcir, como tú bien lo dices, no hay indemnización que alcance cuando te cambiaron la vida por completo, pero él está proponiendo que por lo menos pueda ser un día de salario mínimo por cada uno de los días en los que la persona estuvo en prisión, porque además, pues Alejandro sale de la cárcel y dice, traigo 1,300 pesos en la bolsa, que yo creo que es mucho dinero, me parece que hay gente que ni siquiera eso trae. Pero ¿qué opinas de una iniciativa como esta? Y además porque también ahorita un poco la discusión va en el sentido de si es necesario que una iniciativa de este tipo se pueda
pues dar incluso a nivel nacional. Me comentaban por ahí algunos especialistas que algunas entidades federativas, cuando arrancó el nuevo sistema de justicia, tenían este elemento de indemnización, pero que con el paso del tiempo y los años, pues desapareció, extrañamente ya no está. Y me parece que es un elemento imprescindible cuando vemos casos como el de Alejandro Chávez. Mira, por completo, creo que esto pasa por muchos niveles, pasa por un tema de voluntad por parte de las autoridades, pasa por un tema pues de ética, ¿no? De algo que de alguna manera el sistema y la estructura del Estado permitió, ¿no? Y que no solo es en el caso, como ya bien lo comentas, de Luis Alejandro, sino de muchas personas que todavía a la fecha están en prisión, pagando un castigo que muy posiblemente no les corresponde y que además, si me permites también justo compartir, pues gran parte de las personas que se encuentran en prisión cumplen con las condiciones de no tener recursos económicos, de no haber tenido acceso a una defensa adecuada, que es el mínimo de sus derechos. Muchos no supieron por qué los llevaban a la prisión, qué derechos tenían para poder, digamos, tener una realidad actual distinta. Y me parece que trasciende un tema pues de justicia social y de responsabilidad por parte del Estado. Y frente a ello, prácticamente te diría, esa iniciativa tendría que estarse aplicando en todo el país, ¿no? Seguramente tener una iniciativa como esta podría hacer que las autoridades se la piensen más, ¿no? Antes de que con tanta facilidad se decrete una medida de prisión preventiva, pues al menos buscarían tener más elementos, ¿no? Para asegurar si realmente esa persona merece estar en prisión o si puede llevar su proceso en libertad con las N medidas cautelares que existen actualmente y que el sistema prevé. Me parece que justo pues generaría como muchos efectos positivos, ¿no? En primer lugar, y creo que el más importante, es este enfoque de reparación, este enfoque pues de reconocer la responsabilidad por parte de un Estado que no solo no logró brindar acceso a la justicia, sino que hizo que personas inocentes pagaran ese costo, ese alto costo, y no solo las personas, sino sus familias, sus comunidades. Entonces, me parece que eso es el primer lugar, ¿no? Lo que estaría generando una iniciativa así, pero también me parece que tendría este efecto positivo en las autoridades para elevar el estándar de sus investigaciones y de sus actuaciones y para pues poner en el escrutinio público pues cada una de las decisiones que toman los operadores y que tienen un efecto muy importante en las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que tendría muchas ventajas en términos de derechos y que generaría incentivos a las instituciones para pues pensársela más y asegurar un trabajo de calidad. Cristel, pues yo te agradezco mucho que hayas aceptado participar en estas reflexiones en torno al documental Me dicen el Potro. Me parece que los datos que nos has dado han sido demoledores por el caso de San Luis Potosí, pero al final de cuentas, pues no esperamos quedarnos en los datos, sino que realmente estos datos puedan tener una incidencia en las autoridades, que generen, que llamen al debate, a la reflexión de todos los actores que están involucrados, y porque al final de cuentas el sistema de justicia penal, pues lo que está buscando también tiene que ver con la persecución de los delitos, de quien realmente cometió delitos, y a veces parece que quienes están en prisión son quienes no los cometieron, y ese es un asunto que nos duele a todos como ciudadanos, porque al final nosotros somos quienes padecemos también las situaciones de inseguridad y de violencia. Pues ojalá que para eso sirva la reflexión y la entrevista que nos has regalado esta tarde, y pues gracias por aceptar participar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes. Todo mi reconocimiento al trabajo de Renace San Luis Potosí. Creo que necesitamos más organizaciones y más actores que estén pendientes de lo que sucede con el sistema de justicia, porque justo no solo se trata de brindar acceso a las víctimas, sino también de garantizar que se respeten los derechos para quienes enfrentan el sistema o la justicia en calidad de acusados o de imputados de un delito. Me parece que es extraordinario el documental en este enfoque de generar una conciencia y en invitar a las autoridades pues también a reconocer, ¿no? Su responsabilidad de los hechos y establecer garantías de no repetición. Eso es lo que podemos hacer, más que señalar qué fue lo que salió mal, qué se pudo haber hecho mejor. Me parece que las condiciones de San Luis Potosí son inmejorables para revertir esta tendencia de fabricar culpables, para reducir la impunidad que prevalece en el Estado, que todavía supera el nivel nacional. Y en ese sentido, pues me parece que está la invitación y la exigencia a las autoridades del Estado para avanzar en este tema. Entonces, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Cristel. Hasta luego. Muy buenas tardes. Que estés muy bien. Hasta luego.